Bueno, parceritos, ¿qué es lo que pasa? En casi todos los manuales de las motocicletas nos advierten en cierta parte sobre el llenado del combustible que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de llenar la motocicleta. Por ejemplo, este es el manual de una Honda CB150 Invicta, y aquí en esta parte, como digamos, donde se toma el tema del combustible, se trata el tema del combustible, se dice que el combustible solamente debe llenarse, esta es la tapa superior, y debe llenarse solamente hasta el cuellito de acá, como digamos, de este cilindrito que tiene dentro del tanque. Ven, les muestro el ejemplo con una motocicleta. Por ejemplo, aquí en la Dominar, acá podemos encontrar que la medida para llenar esto, este es el cuello. Hasta aquí se debe llenar, no se debe llenar hasta acá arriba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Les voy a mostrar el ejemplo de qué es lo que pasa como más gráficamente. Entonces vamos a suponer que este pitillo es el cuello del tanque del combustible. ¿Qué pasa si usted llena todo esto? Cuando usted llena todo esto y cierra la tapa, vamos a suponer que mi dedo es la tapa del combustible, y algunas tapas de algunas motocicletas son muy herméticas y no queda por donde entrarle aire al depósito de combustible. Entonces, ¿qué pasa? Se crea este efecto. ¿Qué podemos ver? Que si yo tengo tapado acá el cuello del tanque del combustible, ¿qué pasa con el combustible? El combustible no baja del cuello porque no está entrando aire por esta parte de acá de arriba. Por lo tanto, por el exceso de combustible que se le echó al tanque. Entonces, ¿qué pasa? Esto, cuando usted hace esto, cuando usted sobrellena la moto, entonces, ¿qué pasa? El combustible no va a bajar, y cuando las motos son de inyección de combustible, como la Dominar, entonces, ¿qué pasa? Ella va a empezar, la bomba de combustible va a tratar de forzosamente absorber combustible, entonces vas a forzar la bomba y la puedes dañar. Enseguida, pues lo que pasa es que usted le echa el combustible a la moto, entonces ella no va a trabajar bien y va a empezar con una especie de falladera, y en el peor de los casos puedes quemar la bomba o quedarse varado porque el combustible no baja de acá de este cuello, no baja por ese mismo efecto que se crea con el pitillo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso recomiendan no sobrellenar el tanque de combustible. Puedes tirarte la bomba de combustible, y por ejemplo las motos que son de carburador simplemente empiezan con una falladera, como por ejemplo si le hubieran echado agua al combustible, o simplemente se apaga. Entonces a mí ya me pasó, y precisamente en la Honda Invicta. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hice yo en ese caso? Como yo sabía cuál era la falla, porque el señor de la bomba me llenó la moto hasta aquí, hasta que se regó, porque este rotico no se alcanza a ver. Este es cuando tienes exceso de combustible por ahí, digamos que esto es como un sifoncito, o cuando llueve el agua viene por aquí, se va por este sifón pero no va adentro. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera un efecto hermético debido a que en esta parte de la tapa, esto que tenemos aquí es un empaque. Al usted sellar esto genera una ¿cómo se dice? Hermeticidad, y no permite que el combustible baje. En ese caso yo simplemente destapé la moto, en la Honda Invicta destapé la moto y la dejé así, y empecé a andarla así. No es lo más recomendable. Lo recomendable es sacarle un poquito de combustible, dejarlo que él baje hasta el cuello, hasta la parte de abajo, hasta el cuellito, y ya te vas a desbarar. Por si de pronto a alguna persona le pasa esto, para que no se asuste, porque uno creería que en la última bomba le echaron agua al combustible, y puede ser que el tanque se lo llenaron mucho de combustible y el combustible no esté bajando bien, y la bomba de inyección de combustible no esté trabajando bien, o simplemente solamente dejar la tapita así, o sacarle combustible, usted deja la tapa así y empieza a andar así con cuidado. Entonces esto se le va a regar acá un poquito, y
Normalmente las motos, ese cablecito, esta manguerita que va de acá, viene a dar a esta parte de abajo de la motocicleta. Por aquí tiene la manguerita por donde sale y bota los excesos, ya sea de agua o de combustible cuando usted la llena mucho. Entonces, que no te pase a ti, muchachos. Ahí les dejo un tipcito, porque digamos en personas novatas esto puede pasar muy fácil y puede generar un estrés o una preocupación sin necesidad. Muchísimas gracias a todos. Fuerte abrazo.